Bueno, y antes de entrar en harina y desbrozar, como les he prometido, el tema del día con todo lujo de detalles, déjenme recordarles que para todos aquellos que estén pensando invertir y que estén buscando una alternativa que sea dentro del negocio inmobiliario, pueden optar a opciones que sean distintas a las de comprar un piso para ponerlo en alquiler o comprar una casa para reformarla y ponerla a la venta. Se puede invertir en el negocio inmobiliario y hacerlo de una manera diferente, tanto que se puede invertir desde 250 euros en empresas como Cibisland. Cibisland, que lo que hace es poner, digamos, en contacto a aquellos promotores que necesitan financiación y que no la obtienen de los bancos con inversores que quieran financiar esos proyectos. Hablamos de inversiones que oscilan entre los 15 y los 20 meses de media y que están dando entre un 10 y un 13% de rentabilidad. Además, inversiones que están garantizadas por la garantía hipotecaria de los créditos que otorga Cibisland a esos promotores. Muy satisfactoria para el cerca del 70% de los inversores de Cibisland, que deciden repetir en sus inversiones cada vez que sale una nueva promoción en búsqueda de financiación. Les invito a que entren en su web y descubran cómo funciona Cibisland, y si les gusta, pues incluso que llamen para preguntar aquellas dudas que puedan llegar a tener. Nos quedamos ya con esa recomendación de Cibisland y nos vamos al tema del día. Y como les decía, el tema del día es ese informe del Banco Central Europeo, un informe que pues digamos pone como ejemplos a esos países que han hecho las cosas que no le gustan nada al señor Sánchez, las cosas que al señor Sánchez le considera que son nefastas para sus ciudadanos. Bueno, pues bien, tanto Grecia como Chipre, como Irlanda o Portugal lo que han conseguido es incrementar la renta per cápita de sus ciudadanos gracias a la disciplina fiscal, entre otros motivos. Pero qué mejor que buscar este análisis con nuestro analista cabecera de los lunes, que es el profesor Rotellar, desde la Universidad Francisco de Vitoria, desde el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días, José María. Tenemos un informe dentro del Banco Central Europeo que nos habla de una serie de medidas que al gobierno no le gustan nada. Sin embargo, son las que ponen de ejemplo de países que han conseguido hacer las cosas bien. Sí, bueno, efectivamente, el ajuste que tuvieron que hacer estos países al pedir la asistencia económica, bueno, pues dieron muy buenos frutos, y bueno, no hay más que ver cómo Irlanda sigue creciendo como sigue creciendo. Ya crecía antes, desde que pudo llevar a cabo en los años 90 una potente bajada de impuestos, y vuelve a crecer ahora después de aquel bache que fue muy rápido, se recuperó rapidísimamente Irlanda. Y Portugal también, por ejemplo, hizo las cosas muy bien, y no hay más que ir a Portugal, que está muy cerca, y ver cómo funcionan las cosas, y cómo no funcionan aquí, ¿no? Entonces, claro que hay que hacer una serie de ajustes. Ahora bien, también es cierto que la Unión Europea debería haber sido más exigente con el conjunto de países, y no ser laxa, ¿no?, en ningún momento. Ahora mismo, otra vez, la presidenta de la Comisión está diciendo que se puede explorar activar la cláusula, ¿no?, de escape, en la que el gasto realizado en defensa no compute a efectos de cumplimiento del objetivo de déficit. Bueno, eso es un gran error. Lo que hay que hacer es disminuir otros gastos no necesarios para poder incrementar ese. Y esa es la base de toda la prosperidad. Lo primero, tener unas cuentas equilibradas, tener un crecimiento sano, y no llevar a cabo una política confiscatoria que lo que hace es asfixiar a la economía. Bueno, pues todos estos países han tomado medidas estructurales que han permitido que la economía se impulse por sí misma y que no dependa del gasto público. Sin embargo, aquí seguimos dependiendo del gasto público de manera muy importante. Bueno, tanto es así que son medidas que van radicalmente en contra de lo que se está haciendo en España, o que, digamos, llevan desde luego una música completamente distinta. Y tú, precisamente hoy, en Libre Mercado, en Libertad Digital, publicas un informe donde se habla, y muy bien, de las medidas que aquí sí que se toman y que lo que están consiguiendo es destrozar el tejido productivo en general. La verdad es que si se toman medidas
que lo único que hacen es incrementar los costes laborales, se incrementa de nuevo artificialmente el salario mínimo interprofesional, hasta tal punto lo han incrementado. Claro, el impacto que tiene recaudatorio, si dejan exenta esa parte, ¿no? Pues les lleva a no hacerlo. Y eso lo único que significa es que se está igualando por abajo, ¿no? Que si lo dejas en exento habría ya muchas personas que ahora mismo quedarían en el nivel del salario mínimo cuando no tenían el salario mínimo, se quedarían en un salario superior. Todo eso presiona los costes hacia arriba, digamos en esa fórmula en la que se iguala por abajo, y junto con ello, si introducimos la reducción de jornada sin disminución del salario nominal, da un incremento del salario real y un incremento de los costes laborales que tienen que afrontar las empresas, con lo cual es un coste más que muchas no se podrán permitir. De ahí al conjunto de rigideces en el mercado laboral, al incremento de otros costes y al incremento el incremento de las indemnizaciones por despido. Si al final el gobierno lleva a cabo lo que pretende, por lo menos la parte de sumar, ¿no? Que es incrementarlos, es endurecerlos, bueno, pues lo único que hace será lastrar más la economía. Profesor, ¿crees que veremos revertir este tipo de políticas o cada día es más complicado? Cada día es más complicado, ¿no? Porque se está enquistando y hay una especie de aceptación por parte de la inmensa generalidad en la que toda necesidad se convierte en un derecho y hay que financiarlo. Va a ser difícil. Lo que sucede es que es probable que llegue un momento que no se pueda seguir sosteniendo y entonces el ajuste tendrá que ser más abrupto, más duro, más profundo y más duradero y menos selectivo de lo que podría ser. Y en ese caso sí que se puede revertir, pero claro, ¿por qué no hacerlo antes sin esperar a que se pongan las cosas peor, ¿no? Bueno, pues estamos muy de acuerdo en ese sentido y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos precisamente en España, a diferencia de esos otros países que comentábamos, es que estas medidas, como las que muy bien relatas en tu artículo de hoy y sus consecuencias, pues son medidas cada vez más de tierra quemada. Da la sensación de que va a ser muy difícil dar marcha atrás en este tipo de políticas. Profesor Rotellar, muchísimas gracias por estar como siempre en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues el análisis del profesor Rotellar, artículo extraordinario, el que publica como siempre los lunes en Libre Mercado, hoy precisamente hablando de esas medidas que están incrementando el coste de los costes laborales, también para llenar las arcas de Hacienda, que no hace otra cosa que dilapidar esos recursos de manera constante y sistemática, disparando, entre otras cosas, la deuda pública. Y de deuda y de déficit vamos a hablar porque Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ya has recuperado del todo? Casi del todo. Yo estoy ahí todavía. Ya te veo. Bueno, pero aquí no fallamos. Aquí en Con Ánimo de Lucro no dejamos que un triste resfriado invernal pueda con nosotros. Y además con las cosas que tenemos que decir, llamar a las cosas por su nombre, y por mucho que moleste en el Ministerio de Hacienda, en el Gobierno de España, que tengamos que decir estas cosas, es que hay que decirlas. ¿Por qué? Pues porque si nuestra economía no funciona y no va bien, hay que decirlo, por mucho que el Gobierno se empeñe en querer maquillarlo gracias a un dopaje brutal que lleva la economía española de gasto público. Vamos a ver cuáles son, Rubén, esos países de los que habla el Banco Central Europeo y por qué considera que las recetas que aplican, y que dicho sea de paso, son las que no le gustan al señor Sánchez, son las que funcionan. Los 4 países son Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal, que son los 4 países más afectados durante la crisis financiera de 2008 y que son los 4 principales que se vieron rescatados por parte de la Unión Europea y que, en cambio, dadas las reformas que tuvieron que aplicar y dada la senda política y económica que han llevado desde entonces, pues el Banco Central Europeo ve que, gracias a todo esto, hoy en día son, de algún modo, un ejemplo de buenas medidas para sacar una economía adelante en momentos de crisis realmente graves como las que se vivieron por aquellos años, ¿no? ¿Por qué? Porque entre 2010 y 2012 estos 4 países sufrían un grave deterioro económico en todos los aspectos, especialmente dada pues la ingente cantidad de gasto público que registraban, la falta de reformas estructurales que también
pues existía en aquellos países, y también la débil competitividad de sus economías, lo cual pues provocó una crisis que los dejó al borde de la insolvencia y les obligó a pedir el rescate a Europa. Primero, Grecia, lo que fue el primer país, y de hecho pues tuvo 3 rescates que superaron los 300.000 millones de euros prácticamente, y fue un país que se vio obligado en todos los aspectos: ajustes de gasto, ajustes en el presupuesto para de algún modo garantizar la sostenibilidad del mismo, también para garantizar la estabilidad del sistema bancario, que se vio también muy afectado, y para ello pues trataron también de restablecer la confianza de los mercados financieros en el país, y por ello pues se aplicaron estrictas regulaciones presupuestarias, como por ejemplo la reducción del gasto en pensiones, la reducción del gasto sanitario, la reducción del gasto en las propias administraciones públicas, y también la reforma de la política fiscal y la administración tributaria. Del mismo modo, para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, pues los programas que se prestaron en esta ayuda aplicaron una importante asistencia financiera a los bancos griegos a través del llamado Fondo Heleno de Estabilidad Financiera. Y además se aplicó una reestructuración del propio sistema bancario y una consolidación de la gestión de los préstamos dudosos, también de la gobernanza, de la supervisión y de la liquidez de los préstamos y del crédito. Y finalmente, para el fomento del crecimiento económico y la recuperación de la competitividad, lo que se hizo fue pues llevar a cabo también reformas estructurales que de algún modo lo que facilitaron fue la mejora de la competitividad de la economía griega. O sea, que por un lado, sobre todo, meter en cintura el gasto público en todas las partidas posibles, ordenar, que eso lo hicimos todos, ordenar el sistema financiero para tratar de drenar ese exceso de crédito, digamos, contagiado del ladrillo tóxico, y finalmente ayudar a la competitividad de las economías. Fíjate qué sencillo, pero hay que empezar por disciplina fiscal, hay que empezar por poder dinamizar la economía y hay que empezar por recortar el gasto. ¿Qué hizo Irlanda? ¿Algo parecido? Sí, esas medidas son comunes en los 4 países, sobre todo lo que es reducir y contener el gasto público. Irlanda, por su parte, fue el segundo país en pedir el rescate, y lo que aplicó fue, por un lado, subidas de impuestos, excepto el IVA, que lo llevó a bajar, y también el impuesto a las multinacionales, que de hecho estaba en el 12,5%, lo cual pues atrajo a muchas multinacionales, y lo hemos sabido en los últimos años, ¿no? Cómo Irlanda se ha convertido en el gran hub, que lo llaman ahora los modernos, de las empresas tecnológicas como Google y demás, y al mismo tiempo también pues aplicó ajustes estructurales equivalentes al 18% del PIB. En concreto, se rebajaron las pensiones, se recortó el gasto social de una forma totalmente, pues, sin miramientos prácticamente. Se controló también la venta de patrimonio público para intentar recaudar más dinero por esta vía. De algún modo también se reestructuró la banca, que quedó reducida a solo 2 entidades en todo el país, y se eliminaron casi 24.000 empleos públicos. Se vendieron otras propiedades del Estado por valor de 3.200 millones de euros. Hubo despidos masivos en la banca, y también continuaron los presupuestos restrictivos para el gobierno. Y con todo, se congeló también el sueldo a los funcionarios. Y todo esto, pues naturalmente, facilitó también que Irlanda poco a poco pues pudiera salir de la crisis económica. Del mismo modo, Portugal fue el tercer país que pidió el rescate y aplicó medidas muy similares. Menos pensiones, esto también fue común, 8.000 funcionarios menos al año. Se llevó a cabo una profunda reforma de la prestación por desempleo, y se congelaron también el gasto en infraestructuras. Del mismo modo, se subieron los impuestos, esto es evidente para equilibrar las cuentas, y también se aplicaron recortes en las transferencias entre administraciones, el gasto sanitario y el gasto también en educación. E incluso el Estado pues intervino en la banca para llevar a cabo esta reestructuración que fue común a estos países. Y esto es importante porque también en Portugal se llevaron a cabo un programa de privatizaciones que fue impulsado por la Troika, y que básicamente lo que pedían era acelerar este programa para que el Estado pues redujera gasto y recaudara por otra parte. Y asimismo también se reformó el mercado laboral para hacerlo menos rígido
y para facilitar el dinamismo en el mismo mercado, naturalmente. Y por último, Chipre fue el cuarto país que lo pidió en 2013 el rescate y aplicó reformas en el mismo sentido. Recorte del excesivo déficit mediante la reducción de los gastos, se incrementó la eficiencia del gasto público y también se reestructuró y se disminuyó los gastos de las instituciones financieras del país. Todo ello para pues lograr que el conjunto de la economía ganase dinamismo y ganase, al fin y al cabo, en poder adquisitivo. Estas son las medidas que tomaron. Sí. Mucha disciplina, dinamismo comercial, ganar competitividad, al final tratar de hacer las cosas mejor que los demás a un mejor precio para que los demás lo compren, que no tiene otro misterio el funcionamiento de la macro de los países. Después de hacer esto, ¿cómo han evolucionado estos países? Pues por dar algunos datos. Irlanda y Portugal fueron las que más rápidamente remontaron entre 2012 y 2014. Grecia y Chipre tardaron un poquito más, pero al fin y al cabo lo han ido haciendo. En cuestión de deuda pública, por ejemplo, pues Grecia ha visto cómo su deuda pública sobre PIB se ha reducido del 210 al 150%, que sigue siendo elevada, pero en comparación de cómo estuvo, pues es un avance importante. Portugal, la ratio la redujo del 135% al 95% sobre el PIB. Chipre, en cambio, del 115 al 70%, e Irlanda es quizás la evolución más llamativa, del 120 a menos del 45% sobre el Producto Interior Bruto. Por otra parte, una de las cuestiones quizá más importantes es la tasa de paro, que aquí en España ahora somos líderes, incluso nos ha adelantado... Pero nos solía ganar Grecia. Sí, es a lo que iba. Grecia... Siempre nos ha ganado Grecia, pero ya no. España, en torno al 2013-2014, llegó a tener el 26% de tasa de paro. Grecia registró el 28,3%. Y hoy en día España está en torno al 10,4%, 10,6%, y Grecia, en cambio, está en el 9,5%, es decir, un punto porcentual por debajo de nosotros cuando nos sacaba 2 hace 12, 13 años. O sea que en estos 12-13 años la reducción del paro en Grecia ha sido brutal, tan brutal que nos ha adelantado. Irlanda pues pasó del 12,6 al 3,9% ahora, los últimos datos disponibles por Eurostat. Portugal, desde el 2013 a hoy, ha pasado del 16% al 6,7% de tasa de paro, y Chipre del 16,2% al 5% de tasa de paro. Y por otra parte, si hablamos del PIB per cápita, pues tenemos que España hoy en día ronda los 30.000 euros por persona de media. Y en cambio, pues tenemos que Grecia, es cierto que se mantiene por debajo en 23.000, pero Chipre nos ha adelantado con 34.000, Portugal está muy cerca con 27.200 euros, e Irlanda, pues, es la líder indiscutible de Europa con más de 100.000 euros por persona. Bueno, pues unos datos sin duda que hablan y mucho de la importancia que tiene la toma de estas medidas, y aunque Grecia y Portugal no adelantan a España en renta media per cápita, sí lo hace desde luego en renta mediana y en renta modal, eso seguro, y lo que llama la atención es la evolución, porque aunque todavía no nos superen, la evolución que ha tenido la renta per cápita en estos años ha sido infinitamente superior a la española, que lo que ha hecho ha sido retroceder en lugar de avanzar. Han seguido las tendencias completamente opuestas. Entonces, podríamos decir, o sería muy osado concluir, que la toma de estas medidas en estos países ha redundado en beneficios para sus ciudadanos. Todo lo contrario, esa es la conclusión clara que hay que sacar de todo esto. Y de hecho el informe del Banco Central Europeo destaca al final que estos 4 países podrían haber evitado los rescates si no hubiesen incurrido previamente en graves desequilibrios presupuestarios y económicos como los que habían llevado a cabo. Como los que hay una economía que sí que lleva a cabo desde que al menos el señor Sánchez está en el poder, y que no es otra que disparar el gasto, disparar los impuestos y disparar la burocracia y los problemas para la competitividad de las empresas españolas y de las extranjeras que operan en España. Muchas gracias, Rubén, por todos esos datos. Mira, vamos a hablar con un especialista que yo tenía muchas ganas de escuchar en Con Ánimo de Lucro y que ha tenido la amabilidad de atendernos en el día de hoy. Él es Ignacio Ruiz Jarabo. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues encantado de contactar con vosotros. Un gustazo tenerte aquí. Te convino, y lo hago además en directo, a que un día puedas pasarte por aquí y si podemos echar una charla larga y tendida con ánimo de lucro en uno de esos programas especiales de entrevistas que hacemos. Ya lo negociaremos entre nosotros, pero antes quería tu opinión sobre este informe y, si quieres, someramente por encima, otro que ha evacuado la Unión Europea sobre cómo funciona nuestra justicia. Pero en primer lugar, ¿por qué están tan proscritas, Ignacio, en nuestro país una serie de medidas? ¿O la música de esas medidas que se han tomado en países como Grecia, como Portugal, como Irlanda o como Chipre, que ha redundado al final, en definitiva, a fin de cuentas, en el bolsillo, en la mejoría de los bolsillos y de la vida de sus ciudadanos? Pues no acaba de entenderse, porque la adopción de las medidas que evitan que un país entre en default, en insolvencia, son buenas con independencia de quien las tome, ¿no? Es decir, evitar el crack de una economía nacional es buena, la tomen sus gobernantes o les sea impuesta por parte de organismos internacionales, en este caso la Unión Europea, ¿no? Y lo cierto y verdad es que efectivamente en los 4 países que se están citando, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, pues las medidas adoptadas de disciplina fiscal y de reformas estructurales han conseguido efectivamente que estos países alcancen unos estándares de solvencia y unos estándares de calidad de vida para sus ciudadanos que en cierto modo son envidiables desde un país como España en la cual nos han adoptado, ¿no? Y habéis señalado el gasto público como una de las cuestiones fundamentales, y es verdad. 2 datos ponen los pelos de punta en relación con España, ¿no? El gasto público en España desde 2018, desde la configuración del actual gobierno, ha aumentado un 36%. Se dice pronto, un 36%. Hasta alcanzar un porcentaje que es un 46%, bueno, bastante superior al de Chipre o al de Portugal, en ambos casos no llegan al 42%, y desde luego más del doble del existente en Irlanda, que es un 22%. Claro, eso explica también el comportamiento de parámetros fundamentales para la solvencia de un país, como es el de la deuda pública, donde efectivamente España supera ampliamente a los países que acabo de citar, a Chipre, a Portugal y a Irlanda. A Irlanda en más del doble. Irlanda tiene un 45% de deuda, en España se supera el 100%. Y respecto a Chipre, pues Chipre tiene un 70% de deuda. Claro, todo esto, es decir, ese gasto público desbocado, que trae además una deuda disparada, ha supuesto una mejor calidad de vida para los países que lo han hecho, es decir, para España frente a estos, en absoluto. Y me voy a centrar en 2 cuestiones. Una es la renta per cápita, que ya se ha señalado, y otra es la tasa de paro. Claro, la renta per cápita en España, la renta disponible, es decir, después de los impuestos que hay que pagar, en España es hoy inferior a la de 2018. Es decir, esa política de más gasto público, dopando así el crecimiento del PIB y financiado mediante endeudamiento, lo que ha hecho es que hoy la renta que en promedio, la renta disponible que le queda a un ciudadano español, es menor hoy que en 2018. Y otro dato muy significativo es la tasa de paro. En la tasa de paro, España ya se sabe que duplicaba la existente en la Unión Europea cuando Sánchez llegó al poder. Y hoy, pese a la magia estadística de la ministra de Trabajo, la tasa de paro de España sigue siendo el doble que la de la Unión Europea. ¿Se ha reducido algo en España? Sí, como consecuencia de la magia estadística y de que la evolución natural, lógicamente, es que fuera disminuyendo. Pero es que ha disminuido también la Unión Europea y teníamos el doble y seguimos teniendo el doble. Entre otras cosas, porque no se hacen las reformas estructurales que deberían hacerse. Por ejemplo, ¿cuál? Reducir la carga social de contratar trabajadores. España tiene una carga social, importe de las cotizaciones sociales, que es un 33% más alta de la media europea. En España es un 9,5% del PIB, en la Unión Europea es un 7% del PIB. De ese modo, evidentemente, es muy difícil reducir la tasa de desempleo, porque contratar trabajadores en España es mucho más caro en términos de cotizaciones sociales que en cualquiera de los países que configuran la Unión Europea.
Resulta muy llamativa la agresividad con la que este gobierno se refiere a esas medidas que se han implementado. Es espectacular el dato que das. En renta disponible, los españoles de media tienen menos hoy de lo que tenían en 2018, pero a esto hay que sumarle que además, si le metemos el efecto de la inflación, no solo de los impuestos, esta renta disponible es todavía menor, porque el poder adquisitivo de ese dinero ha mermado considerablemente, aparte de que somos uno de los europeos, somos el país europeo al que sus ciudadanos han sufrido la mayor subida de impuestos de toda la Unión Europea en este periodo, desde 2018. Pero un dato para reflexión, profesor, señor Ruiz Jarabo. Resulta que, mirando los datos, me voy a 2012, me voy a la deuda pública que tenía Irlanda en 2012, un 118% del PIB. 2012, España, deuda pública, un 89% del PIB. 2011, un 69%. Es decir, en 2012, en plena crisis, cuando hay que intervenir en los mercados, cuando se aplican los rescates, España ni siquiera llegaba al 90% de deuda sobre PIB, cuando Irlanda estaba por encima, rozando el 120% de deuda sobre PIB. Ahora las tornas han cambiado. Ahora la deuda pública, los que estamos por encima del 100% somos nosotros, con una renta per cápita en retroceso, y en cambio los que tienen una deuda pública menor del 100%, mucho menor del 100% es Irlanda, y además con una renta per cápita disparada, siendo capitán general, podríamos decir, dentro de Europa, ¿no? Claro, efectivamente, es que se dice pronto, pero en estos 5 años y medio, casi 6 ya, de gobierno de Sánchez, los españoles hemos aumentado nuestro endeudamiento en más de 400.000 millones de euros. Se dice pronto. Debíamos 1.200.000, hoy de 1.200.000 millones, hoy debemos más de 1.650.000 millones. Antes he dicho que eso suponía un incremento del 36%. Si lo medimos en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, lo hemos aumentado en 15%. Se dice pronto, un 15% ya descontado el efecto de la inflación. Y el gasto público, 3/4 de lo mismo. El gasto público en 2018 era $500 millón y hoy es 700.000 millones de euros. Es decir, un aumento de un 37% que descontada la inflación se quedaría en un 13%. Esta política de aumentar el gasto y financiarlo con un incremento de deuda nos lleva efectivamente a una situación lamentable en la cual, por ejemplo, de nuevo comparando con Irlanda tiene hoy una tasa de paro que no llega al 4%. En España estamos en torno al 11%. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué política económica? La de orden, disciplina y moderación lleva a un país como Irlanda y a sus ciudadanos a vivir mejor, y una política de gasto público desbocado y deuda pública increciendo de forma ilimitada lleva a que los ciudadanos de un país vivan peor, que es el caso de España. La comparación, la evidencia empírica es inobjetable, y por tanto las reflexiones que surgen a partir de ello son evidentes. La política de orden y disciplina en las cuentas públicas les ha ido muy bien a estos países que fueron rescatados, y no es necesario el rescate para adoptarlas. Lo que hay que hacer es adoptarlas. En España se ha decidido lo contrario, y así nos va, y así nos va a ir, porque el efecto acumulativo de estos defectos que hay en nuestra política fiscal, en nuestra política económica en general, efectivamente se van viendo cada vez más, y además es una hipoteca para el futuro. Esa deuda pública, yo muchas veces coloquialmente se me dice, si la deuda pública nunca se paga. Bueno, eso es incierto, de entrada porque la deuda pública está ahí y efectivamente es un pasivo que tiene todo país, pero sobre todo es que anualmente hay una carga financiera, que son los intereses de la deuda. España paga hoy del orden de 40.000 millones de euros por la deuda acumulada. 40.000 millones de euros. No sé si somos todos conscientes de lo que eso supone, ¿no? Y esto es luego, el servicio de la deuda, ¿no? Claro. Bueno, el servicio a veces se incluye también lo que es la amortización de deuda preexistente. Aquí hablo de la carga financiera, ¿no? Pero que ya es bastante, vamos, es muchísimo, 40.000 millones de euros. Podemos imaginarnos la de cosas que se podrían hacer si no tuviéramos desde el 1 de enero ya que descontar de los ingresos públicos 40.000 millones
para pagar esa carga financiera por el descontrol de nuestras cuentas públicas en los años anteriores, me da la sensación de que el español de a pie no es consciente de ello, pero bastaría con que hiciera una división para ver lo que le toca a él de esa deuda y de esa carga financiera. Y desde luego, si las hiciera, pues se quedaría ciertamente preocupado. Se quedaría preocupado y asustado. Por último, señor Jarabo, una gran duda, o no sé si duda o reflexión en este caso. La sensación es que cada día se hace más complicado que las medidas que está poniendo en marcha este gobierno para consolidar esa deuda pública disparada y digamos, esas medidas que al final redundan en un menor poder adquisitivo para los españoles en virtud de incremento de costes constantes o de inseguridad jurídica para nuestras empresas, tienen difícil vuelta atrás. ¿Crees que es posible? Bueno, efectivamente la vuelta atrás es difícil, pero es posible si el gobierno que corresponda efectivamente se pone las pilas, perdón por la expresión coloquial, y efectivamente inicia un plan de reajuste del funcionamiento de nuestra economía y, por tanto, de reajuste de la intervención del Estado. El gasto público en España ha alcanzado ya un porcentaje de un 45%. Irlanda, vuelvo a poner el ejemplo de Irlanda, en Irlanda es solo un 22%. Es decir, la intervención del Estado en la economía en España es más del doble que la que existe por parte del gobierno irlandés en la economía irlandesa. Y, como he dicho, los resultados finalmente en términos de paro, en términos de deuda, en términos de renta per cápita, ponen de manifiesto que es más útil para los ciudadanos de un país que su gobierno no intervenga tanto en la economía. Cuando Sánchez llegó al gobierno, el gasto público en España era un 40%. Hoy es un 45%. ¿De verdad queremos una economía tan intervenida, con tanta presencia estatal, interviniendo todos los sectores y, en definitiva, gastándose la mitad prácticamente de lo que se gasta todo el país? Yo creo que es una barbaridad y, desde luego, no es eficaz. Y a los datos que hemos señalado en esta conversación me remito. Ignacio Ruiz Jarabo, economista, inspector de Hacienda, exdirector general de la Agencia Tributaria y otros muchos cargos que, si los digo todos, no terminábamos la sección del día de hoy. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas tenido este ratito para dedicarlo a nuestros oyentes en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y gracias a vosotros. Bueno, pues nos ha dejado el cuerpo regular Ignacio Ruiz Jarabo después de las reflexiones sobre lo que hacen otros, lo que hacemos nosotros, cómo les va a los ciudadanos de otros países y cómo nos está yendo a nosotros. Pero en cualquiera de los casos nosotros tenemos que seguir y hacerlo con la mirada que siempre hacemos aquí en Con Ánimo de Lucro a los mercados.